Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este repaso de la unidad 1 de estudios sociales. Como ya saben, durante esta semana, el día lunes tuvieron ciencias y en la materia de ciencias hicimos un repaso general de la unidad 1 y no es la excepción hoy, día viernes de esta semana, y vamos a hacer un repaso de estudios sociales ahora, ¿sí? Así que este video les va a dar un resumen general de todo lo que se ha visto durante la unidad 1 y recordando los temas principales, ¿sí? En estudios sociales, durante la unidad 1 hemos visto dos temas importantes, que es el auge bananero y el boom petrolero, ¿sí? Entonces vamos nosotros aquí a hacer rápidamente, voy a tratar de demorarme el menos tiempo posible hablando acerca de estos temas, y para empezar me gustaría que presten atención aquí. Durante la unidad 1 y toda la unidad 1 hemos estado hablando acerca del tercer periodo republicano. Son eventos importantes que han sucedido en nuestro país, Ecuador, y que de la manera que son importantes nosotros debemos poder entender y más que todo aprender acerca de cómo estos eventos han hecho todo lo que hasta el día de hoy se constituye como Ecuador, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y me gustaría que presten mucha atención. Bueno, y en la primera clase que nosotros aprendimos, esta clase era acerca del auge bananero, ¿sí? Aprendimos que en nuestro país Ecuador ocurrió algo muy importante con el auge bananero en la década de 1950, donde nuestro país Ecuador comenzó a exportar de forma muy pero muy grande eh, el guineo, el banano, ¿sí? Entonces, Ecuador hacía de y comenzar a exportar a todos los países internacionales, tanto europeos como de nuestro continente, la fruta llamada guineo o el banano, ¿sí? ¿Por qué ocurrió de un momento a otro este auge bananero? ¿Y cómo era que lo transportaban a lugares tan lejanos quizá como Europa? Tenemos aquí una imagen tomada en 1953, ¿sí? Claro que sí, en ese entonces ya existían las cámaras. Y aquí en la imagen se ven algún grupo de hombres trabajando, embarcando guineos. Todo este pilo y este montón que se ve aquí son guineos. Y lo que están haciendo es embarcando ese buque todo lo que es el banano para ser llevado a otro continente, a otro país. La mayoría de este banano llegaba a Estados Unidos, llegaba a España, llegaba a Inglaterra y todos estos países internacionales que compraban nuestro banano, ¿sí? ¿Por qué sucedía esto? Pues sucedía por las siguientes razones. Lo que a nuestro país, Ecuador, lo llevó a exportar tanto banano en ese entonces fueron las siguientes razones, tanto razones externas como razones internas, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy rápidamente, ¿ok? Hay algo muy importante que aquí hay que recalcar. Ecuador llegó a ser el primer país a nivel internacional y mundial, en ese entonces llegó a ser el primer país que exportó el banano de forma increíble, como ustedes no tienen idea. A tal punto de que las personas que vivían en la ciudad se comenzaron a ir a las haciendas y a los lugares donde habría la agricultura para poder producir el banano y luego exportarlo, ¿sí? Y algunas de esas exportaciones ha llevado hasta el día de hoy empresas multinacionales de aquí de Ecuador a continuar produciendo este banano y enviando, aunque ya en la medida ya no lo hacen como lo hacían en este entonces, que llegaron a ser el primer país internacional en exportar un banano de calidad, ¿sí? Eh, Tenemos dos factores. El interno es el que está de color morado y lo tengo aquí arriba.
y el factor externo es el que está aquí a mi lado y es de color naranja, ¿sí? En los factores internos primero, en los factores externos, que es del color morado, es el incremento de la demanda de Estados Unidos de esta fruta llamada banano, de Europa Occidental, que abrieron sus mercados a estas frutas, en España, en Europa Occidental también, y también porque en México, que era nuestro país que nos hacía esa competencia, ¿no? De que también ellos producían el banano, hubo huracanes, cayeron plagas en el banano que ellos hacían y todas estas regiones disminuyeron su producción de banano. Entonces Ecuador aprovechó este momento para poder exportar y comercializar internacionalmente mucha cantidad de banano, ¿ok? También tenemos los factores internos. Eh, ¿Cómo favoreció esta exportación de banano en nuestros factores internos? Pues comenzó la estabilidad política, el gobierno y el Estado comenzaron a apoyar más a la agricultura, la intervención del Estado comenzó a dar, bancos comenzaron a funcionar a partir de esto y ellos comenzaron a dar créditos para que las personas trabajen en esta industria del banano y quizá todo el país se volcó a esto, ¿no? A comercializar con el banano, a sembrarlo, a exportarlo y a venderlo también a otras personas, a otras industrias. Y todo esto permitió incluso de que las ciudades pequeñas en ese entonces comienzan a crecer, comenzaron a tener ya edificios más grandes cada vez, comenzaron ya a arreglar las calles, a abrir más calles que se conectaban de costa a sierra, de Guayaquil a Quito, de Santo Domingo a cualquier otro lado de nuestro país. Entonces de esa manera todo comenzó a crecer, Ecuador comenzó a crecer, pero no todo fue así, porque esto llegó a su fin. Lo que sucedió después fue algo muy bueno para nuestro país, sí, porque eh, como les decía, tuvo un impacto esto de comenzar a vender tanto guineo o banano, como lo digan, a los demás países, comenzó a llegar mucho más dinero a nuestro país y esto hizo que se conformaran multinacionales como la que hasta el día de hoy tenemos, que es Fruit. Si ustedes van al supermercado y compran un guineo de calidad, va a tener una etiquetita donde dice Fruit y ese es la multinacional de nuestro país, ¿ok? Que surgió a partir de este auge bananero. Pero ahí ocurrió algo. Cuando ya en 1950 llegó el tope del auge bananero, lo que pasó fue un poco devastador para nuestro país. Comenzaron México y Centroamérica otra vez a exportar banano, ellos se recuperaron, pusieron la calidad del banano mucho mejor que la nuestra y a un precio más económico, porque nuestro banano, al nosotros querer competir ya internacionalmente y comenzar a tener calidad en nuestros productos, eh, esto hizo que las demás personas que nos compraban a nosotros el banano comiencen a buscar otros productos más económicos, porque ellos también necesitaban ganar algo, ellos trabajaban con esto. Entonces, en 1950, como en la mitad de ese año, todo comenzó a caer. Sí, las exportaciones ya no eran como antes, el banano comenzó ya a desecharse aquí en Ecuador. También hubo una drástica crisis política encima de todo esto y este auge bananero comenzó a irse hacia abajo, ¿ok? Entonces es lo que sucedió en el auge bananero y bueno, todo esto incluso llevó a algunas huelgas que hubo en ese entonces, huelgas que fueron mucho mucho daño a nuestro país, ¿ok? Hicieron mucho daño a nuestro país, fueron muy drásticas estas huelgas, como por ejemplo en esta imagen
lo que las personas reclamaban era de que se estaban ya quitando sus empleos. Muchas de estas personas se dedicaban a sembrar banano, y como ya no había este medio de compra y venta de banano internacional, obviamente ya no habían puestos de trabajo y todo esto cayó. Entonces se hizo una reforma agraria que permita de que esto de aquí ya no suceda más, porque había ocurrido lo siguiente, presten mucha atención. Había ocurrido de que personas que ya tenían mucho ingreso económico comenzaron ellos a comprar muchas tierras, y las personas que no tenían tantos ingresos económicos y trabajaban para ellas comenzaron a quedarse sin un lugar donde vivir y sin tierras para sembrar. Entonces, cuando se hizo la reforma agraria, se trató de hacer que no exista ya este problema. Se redistribuyó las tierras, se eliminó el guasipungo, que eran personas que no cobraban por trabajar, sino que la forma en que las personas pagaban por los servicios eran de que ellos trabajaban, pero si ellos les daban la oportunidad de vivir en ese lugar, entonces era como un trabajo gratis, así. Es algo raro que sucedía, y eso se llama guasipungo. Y también había descontentos de los campesinos, y también el objetivo de la reforma agraria fue mejorar la baja productividad agrícola. ¿Okay? El objetivo de reforma agraria comenzó en 1964 y fue muy importante, y también de mucho beneficio por toda esta crisis que el Ecuador estaba pasando. Entonces eso fue lo que nosotros vimos en la clase número 1 en el auge bananero, y ahora vamos a pasar rápidamente a la clase número 2 de la unidad 1, donde hablamos acerca del boom petrolero, ¿ok? Muy bien, así algo similar como sucedió con el auge bananero, pasó luego con el boom petrolero. Sí, fue algo muy similar, es más, yo diría igual, porque así como las personas en el auge bananero todas se volcaron a tratar de sembrar banano y todo esto, ¿sí? Asimismo, cuando hubo el boom petrolero, las personas comenzaron incluso a comprar tierras para poder cavar en la tierra y tratar de encontrar petróleo, ¿sí? Pero vamos a comenzar y a ver, bueno, más que todo a recordar este tema. Primero es importante ver cómo comienza esto, ¿sí? Y esto comenzó muy fuerte, ¿sí? La explotación y la exportación petrolera en nuestro país comenzó de manera muy fuerte, ¿sí? Y aquí vemos, ¿qué tiene de especial el petróleo? Primero fue la exportación del banano, como hablamos en la clase 1, y en 1972 dio un giro total y drástico, y ahora pasaron de ser agrícolas, exportadores de banano, a ser petroleros, exportadores de este combustible fósil natural, ¿ok? Entonces aquí en nuestro país tuvo un cambio total, un cambio total de la forma en que incluso nosotros como ecuatorianos vivíamos. Y aquí hay algunos ejemplos, mire. Eh, ¿qué impact, ¿Cómo impactó al país el comercializar tanto petróleo? Primero, se modernizó más las ciudades, ya no solamente tenían edificios, sino que ya comenzaron a tener sus propios edificios de gobierno, de policía, sus propios edificios de, de algunas empresas muy importantes que existen hasta hoy. Ok, y entonces toda la ciudad comenzó a crecer aún mucho más con esto de comercializar el petróleo, porque se invirtió en educación, salud y comunicación, se mejoró en los servicios públicos que son agua, luz, teléfono y todo esto, creció el número de empleados también en las empresas, los sectores estratégicos como la electricidad, las comunicaciones y todo esto pasaron a ser parte del Estado, ya no eran parte de algunas personas, y todo esto se comenzó a hacer algo muy cotidiano en nuestro país. Y la industrialización también comenzó a modernizarse las industrias con tecnología de punta en ese entonces,
se crearon bancos mutualistas, que son empresas que hacen préstamos de dinero, y todo esto es uso de los recursos naturales. También se fueron dando apertura para empresas internacionales como Texaco, como también una empresa nacional que es la CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, y se construyó un oleoducto que hasta el día de hoy es el más importante del país y es el que más petróleo saca al año en nuestro país, que es el oleoducto de la refinería en Esmeraldas. Y miren, aquí hay un dato importante y interesante, ¿sí? En ese entonces el petróleo era como tener oro líquido, ¿sí? Así, tal cual como ustedes lo escuchan. Era tener petróleo en ese entonces, era mucho dinero, ¿sí? Y el Ecuador aprovechó mucho esto, sin embargo no lo hizo de la mejor manera. Y si el día de hoy vamos a preguntar cuánto cuesta el petróleo, pues lo están regalando, ¿sí? Es decir, ya el tiempo cambió totalmente, el petróleo ya no tiene la misma importancia de antes. Y esto es un dato muy interesante porque aquí vemos cómo la historia nos enseña que algo que el día de hoy casi ya no tiene valor, en su momento tuvo un inmenso valor, ¿sí? Y esto pasó en nuestro país, Ecuador. Entonces, antes del boom petrolero, para que tengan una idea, ¿no? Los recursos eran limitados en el país, no existían todos los servicios públicos como alcantarillado, como agua potable, como la luz, como el teléfono, no existían, y si existían pues no los tenían todos los ciudadanos ecuatorianos, y también habían escasos recursos exportados de otros países, es decir, nosotros no comprábamos electrodomésticos de otros países que hacían estos y cosas así, ¿no? Durante el boom petrolero cambió totalmente todo esto. Los recursos ya eran ilimitados, las personas tenían sus servicios básicos muy fácilmente, simplemente era de ir a un lugar y pedir y ya les daban. Y Ecuador contaba con préstamos de otros países y también contaba con cosas exportadas de otros países. Y aquí también hay algo importante, y esto es muy importante que ustedes recuerden que hablamos en esa clase y que es muy importante que aprendan. En ese entonces las personas no supieron administrar bien el dinero. Personas que vendían este petróleo comenzaron a comprar carros de lujo, aviones, helicópteros, empresas que comenzaron a derrochar el dinero, y el dinero no comenzó a circular en nuestro país, y cuando pasó este boom petrolero sucedió lo siguiente, ¿ok? Primero todo comenzó a ponerse difícil porque todos los países del mundo comenzaron ya a interesarse ahora por el petróleo. Esto fue así, como que alguien comenzó a exportar petróleo y le fue bien y ahora todos le copian. Fue lo mismo. Entonces todos los países en su situación internacional comenzaron a vender petróleo, y por esta razón el petróleo comenzó a bajar su economía o su cantidad de dólares que valía, ¿ok? Entonces la crisis comenzó a llegar nuevamente a nuestro país, como sucedió con el auge bananero, solo que esta vez con el petróleo. Y de 1970 a 1990 fue una crisis que no tienen ni idea. Yo creo que fue una de las crisis más importantes que el país ha tenido hasta el día de hoy. Y bueno, espero que no se vuelva a repetir con esto del coronavirus, que sí, en realidad está un poco tensa la situación ahora. En 1970 comenzó a caer el petróleo. Durante este periodo comenzó la crisis económica en el país, los salarios comenzaron a bajarse, había una reducción ya de consumos básicos, el país dejó de invertir en educación, salud y los servicios que daba la ciudadanía. Y en 1990 ocurrió algo que nos alteró hasta el día de hoy, ¿sí? Antes, en nuestro querido Ecuador, no existía esta moneda que tengo aquí, que es el dólar, ¿ok? No existía en ese entonces esta moneda que es el dólar, ¿sí? Antes esta moneda solo existía en Estados Unidos, era el único país que tenía el dólar, ¿sí? Sin embargo, en 1990, como había pero la economía cayó tan bajo, nuestro país, como medio de poder alivianar
un poco este golpe que hubo. Se cambió de ser pesos, en nuestro país habían antes los pesos, se cambiaron a dólares. Ok, ustedes pueden preguntarles a sus familias, ¿sí? Ellos pudieron haber estado en ese momento cuando de dólares pasaron, perdón, de pesos pasaron a dólares, y hubo también ahí un relajo increíble donde las personas se comenzaron a desesperar tanto, la mayoría, que comenzaron a viajar a otros países, a España y otros países, decidieron salir de aquí porque la situación estaba muy difícil, ¿sí? Y todo esto trajo consecuencias graves en nuestro país, ¿ok? Entonces, chicos, para concluir, esos son los temas que hemos visto. Si no entendieron muy bien esta clase y este video, yo les invito a que accedan a los links de acá abajo donde están las clases que he dado en la unidad 1, tanto el auge bananero como el boom petrolero. Y si necesitan recordar algún tema, pues ahí les dejo los enlaces si es que ustedes desean ver, ¿ok? Eh, También más abajo en esta actividad yo voy a estar dejando el video de las actividades que deben realizar el día de hoy. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga y los cuide mucho. Chao, chao.